Hola, bienvenidos y bienvenidas a Epílogo. Yo soy Frida y en esta ocasión les quiero contar de 3 cuentos de ciencia ficción escritos por autoras de Estados Unidos. Esta semana terminé este libro que se llama Mujeres y Maravillas, que fue editado antologado por Pamela Sargent. Es una compilación de cuentos de ciencia ficción por escritoras anglosajonas, no todas son de Estados Unidos, hay algunas de Irlanda, algunas de Reino Unido. Y pues fue una de las primeras compilaciones que se hicieron del género de ciencia ficción donde solamente había escritoras. Algo que tengo que decir es que de esta compilación hubo varios cuentos que no me gustaron y hubo varios que no envejecieron muy bien. El primer cuento del que les voy a hablar se llama Contaminación y fue escrito por Catherine MacLean. Este es uno de los cuentos más viejitos de la antología, creo, porque fue escrito en 1950. Entonces, en este cuento vemos una nave llamada Explorer, ya sé, muy original, que está en un viaje de colonización a otros planetas, porque pues la Tierra ya es inhabitable. O sea, lo que va a pasar muy pronto con este planeta. Después de viajar por mucho tiempo, creo que como año y medio, una cosa así, y después de recorrer X años luz, se encuentran con un planeta que es muy parecido a la Tierra, donde antes resulta que hubo una epidemia. ¿Les suena familiar eso? No, es broma. Y total que encuentran, o sea, desciende la nave y empiezan a explorar el planeta y encuentran a uno de los oriundos de este planeta y se llama Pat Mead. Y hay que hacer un paréntesis aquí porque no puedo no decirlo y es que es algo que no me gusta de la ciencia ficción gringa, que te puedes ir a otro planeta y a otro cosmos, y aún así la gente se llama como los gringos, ¿no? Se llama Patrick Mead, el tipo. Pero bueno, el sujeto, Pat, les cuenta que, o sea, que a él le parecen muy extraños todos ellos, los humanos, porque en su planeta todos se parecen. Y pues al principio piensas como, ok, ¿no? Pero no, resulta que todos tienen literal la misma cara. Y bueno, para esto, la médica del equipo de exploración, que se llama June Walton, le empieza a gustar un poco el tal Pat. Y bueno, Pat accede a subir a la nave al Explorer. Ahí lo inyectan y lo sanitizan antes de entrar porque seguramente trae virus para los cuales los humanos todavía no tienen inmunidad. Un poco como cuando vas a algún lado en esta cuarentena y te ponen, te sanitizan, igual a Pat lo sanitizan para entrar a la nave. Y entonces lo que quieren hacer es pues entablar negociaciones porque esta nave exploradora pues lo que quiere es encontrar un planeta para la humanidad. Entonces lo que quieren ver es si pueden cohabitar estas dos especies o estos dos seres. Y antes de que empiecen las negociaciones, como que June, o sea, la doctora, empieza a tener como que un muy mal presentimiento. Eventualmente se dan cuenta de que para sobrevivir van a tener que pagar un precio bastante interesante. Ahí voy a dejar el texto, voy a buscar todos los cuentos y a ver si los puedo encontrar libres. Yo creo que sí, porque ya tienen varias décadas, entonces se los voy a poner en la cajita para que vean qué pasa y cuál es el precio que tienen que pagar las personas. Y este cuento me gustó porque es un relato que habla mucho sobre la apariencia física y sobre la relación de la identidad con lo que creemos que somos y lo que vemos que somos. Y sobre todo, cuál es la conexión o la carga que le adjudicamos a la parte física de una persona, que sabemos que no lo es todo, pero es la parte que tú ves y que tú sientes y es la parte con la que tú como ser humano tienes contacto con otras cosas, ¿no? No solo seres humanos, sino con el mundo en general. Y es muy interesante que este cuento plantea la pregunta de si nosotros seguimos siendo quienes somos, si ya no tenemos este elemento de apariencia física tal y como lo conocemos. Y bueno, el segundo cuento del que les quiero hablar se llama Más vasto que los imperios y más lento, de Ursula K. Le Guin, que es la institución en ciencia ficción. Y este cuento fue escrito en 1971, ganó ese año, no me acuerdo si ese año o el siguiente, ganó el premio Hugo, que como seguramente saben es uno de los premios más importantes del género de ciencia ficción. Y bueno, en este cuento lo que vemos es que un grupo de investigadores es enviado a un planeta para iniciar su exploración y están de nuevo en busca de vida, porque sabemos que en este género de ciencia ficción este es un tema
pues recurrente, la búsqueda de vida en otros planetas. Por cierto, ayer aterrizó en Marte este robotcito. Entonces, estamos viviendo ciencia ficción, amigos. Entonces, en el grupo de expedición se encuentra el protagonista de esta historia que se llama Olsen. Olsen es un empata. ¿Esto qué significa? Este es una persona que tiene una cualidad muy específica y que es extremadamente empático. Y esto lo asocian con una especie de autismo, porque de tanto que es empático este personaje, está como que muy cerrado todo el tiempo porque todo le afecta, absolutamente todo. Todos los sentimientos que hay en una sala, por ejemplo, donde hay muchas personas, es extremadamente intenso para él porque puede sentir lo que todo el mundo está sintiendo y como consecuencia él tiene como que un poco resguardarse de esto y por lo tanto puede ser un personaje que caiga mal a otros personajes, me refiero al lector. A mí como lectora me pareció fascinante y muy divertido y muy sarcástico y muy chistoso, pero en la historia a otros personajes Olsen puede parecer como arrogante básicamente. Y la primera impresión de hecho que tienen con el resto del crew, con los demás miembros del equipo de exploración, es muy negativa. O sea, de inmediato la primera impresión es mala, tanto de los demás con Olsen como de Olsen con los demás. Y entonces como que el ambiente en la nave empieza a ser muy tenso y muy difícil. Pero la razón por la cual Olsen está ahí es por su cualidad específica de ser un empata, porque recordemos que están en búsqueda de vida. Entonces él es como este receptáculo que puede identificar dónde hay emociones y dónde hay vida. Entonces esto es muy importante. Y bueno, llegan a un planeta que parece contar con suficientes características para ser habitable, pero se dan cuenta de que únicamente hay vida de tipo vegetal. Pero eventualmente se descubre que hay varias cosas que están conectadas en este planeta, que están interconectadas, y hay una especie de comunicación que sucede de elementos del planeta hacia los humanos y específicamente a través de Olsen. Y a partir de que empieza esta comunicación con Olsen, pues empieza como que a desencadenarse el nudo de la historia, ¿no? Y pues obviamente ya no os voy a contar más para no spoilear. Creo que es una historia que vale la pena leer. Y sobre todo porque plantea esta cuestión de respetar la otredad, porque hace un rescate de las capacidades y de las neurodivergencias que no siempre vemos, incluso ahora en 2021. No vemos ese tipo de personajes y ese tipo de literatura en general. Y Ursula K. Le Guin lo hizo pues en los 70s. Y el hecho de que nos hable de este tipo de diversidades nos habla también de cómo la ciencia ficción como género siempre se ha preocupado por relatar diferentes cuerpos y diferentes historias y rescatar esas otras capacidades que no lo vemos de nuevo en la literatura canon y sobre todo reconocerlas, lo importante que son y las aportaciones sociales, culturales e intelectuales que son capaces de otorgar, ¿no? Y que de nuevo no estamos viendo porque no está en el mainstream, porque tenemos prejuicios. Y finalmente algo que me gusta también de este cuento es que plantea este concepto del cuerpo colectivo. Sin spoilear mucho, habla bastante sobre la posibilidad de un organismo colectivo vegetal. Y de hecho el título del cuento viene de un poema que la frase es: nuestro amor vegetal, más vasto que los imperios y más lento. Y pues ya el personaje de Olsen es una joya en toda la extensión de la palabra. Es una joya porque es sarcástico, es muy divertido y es muy irónico y está harto de todos y de lidiar con los sentimientos de todos. Está literalmente cargando con estos sentimientos y con estas emociones que los demás no pueden responsabilizarse por eso. Y él ya, o sea, está hasta acá de toda la estupidez humana, básicamente. Entonces yo creo que únicamente por el personaje creo que le está llamando Olsen, es Osden, creo. Bueno, por este personaje vale la pena leerse este cuento. Y el último cuento del que les quiero hablar se llama Bruma, Hierba y Arena y es de Vonda McIntyre. Y este fue escrito en 1973 y ganó el premio Nebula, que también es un premio bastante importante en el género de ciencia ficción.
Y este cuento fue tan interesante y tan leído que Vonda McIntyre decidió volverlo el primer capítulo de una novela. Y de hecho, por cierto, está en Bookmate, por si lo quieren leer. Es una novela no muy grande, creo que tiene 300 páginas o una cosa así. Y bueno, ¿qué vemos en este cuento? Estamos en un contexto de tierra postapocalíptica y no hay mucha tecnología como la conocemos o como la percibimos. Y conocemos, nuestra protagonista es una mujer, una joven, que se llama Snake. Y ella lo que se dedica es que es una curandera. Ella cura la enfermedad de las personas a través de, o más bien con ayuda de, 3 tipos de serpientes, que son sus compañeras y al mismo tiempo son sus herramientas de trabajo. Y entonces aquí la trama de esta historia es como, pues vamos siguiendo a esta protagonista y cómo va a una aldea a ofrecer sus servicios porque la llamaron y a curar gente que está enferma. Y también vemos cómo la gente reacciona ante ella y ante su ciencia. Mi perro movió la cámara. Y vemos la reacción de las personas de la aldea ante ella y la ciencia que ellos no entienden. Porque ellos ven las serpientes y se espantan, ¿no? Porque dicen, este es un animal que me va a matar, me va a envenenar o lo que sea. Y no lo entienden. Y reaccionan muy mal. Matan a una de las serpientes que trae esta chava. Y nos habla de este miedo que a veces existe, que es irracional muchas veces y es un temor que... O sea, no estoy hablando del temor a las serpientes, estoy hablando de el miedo en general como concepto. Muchas veces está basado en la irracionalidad y entonces ese miedo, ese temor que luego, si le agregas ignorancia, muchas veces conlleva a rabia, que conlleva a violencia. Entonces, eso fue lo que pasó en el cuento. La ignorancia y el miedo hicieron que la gente actuara de manera violenta con algo que no entendían, ¿no? Y bueno, desde ahí parte la historia, ¿no? O sea, pues ella tiene que lidiar tanto con su trabajo como con estas personas y en este contexto de mundo postapocalíptico. Y aquí es muy importante y muy interesante lo que la autora propone, porque lo que propone es que hay otras respuestas más allá de la destrucción y hay otras respuestas más allá de la violencia. Y no todo tiene que ser llevado a ese fin de destrucción. No todo en la ciencia ficción tiene que ser llevado a este fin de y hubo un cataclismo y ya todos se murieron. Y también explora esta parte, creo yo, de en lugar de asustarnos por los elementos y los instrumentos y las herramientas que existen, y esto estoy hablando tanto naturales como tecnológicas, en lugar de eso hay que aprender a usarlos y hay que aprender a comprenderlo, ¿no? Que aprender a comprender la parte de la naturaleza y hay que aprender a usar la parte tecnológica, ¿no? Y esto creo que es una propuesta de ciencia ficción diferente a la mainstream, diferente a la tradicional. Y en cambio, en esta propuesta de ciencia ficción, la protagonista lo que hace con sus instrumentos de ciencia y sus instrumentos tecnológicos es sanar, proteger, cuidar personas. Y esos son sus conocimientos y sus habilidades y sus poderes, ¿no? Porque no cualquier persona en este mundo, o sea, ella tuvo que haber pasado por una academia que la entrenó en estos saberes que también son ciencia y por lo tanto también son ciencia ficción. Y en esta propuesta vemos que hay una simbiosis entre la tecnología y la naturaleza, lo cual está increíble. Y de esto es lo que quería hablar con estos 3 cuentos, de esta premisa de que la ciencia ficción no nada más es destrucción, sino tiene toda estos elementos de empatía, de compasión, de entendimiento del otro, de inclusión. Y al menos yo nunca había visto eso hasta el año pasado que empecé a meterme un poco más en estos temas. Y muchísimo tiene que ver gracias a Gabriela Damián. Pero sí tiene esta otra cara, ¿no? La ciencia ficción, como más compasiva, más empática. Y también algo que me molesta no haberme dado cuenta antes, pero
de nuevo, los saberes tradicionales que existen también pueden ser y también son parte de la ciencia ficción. También es el uso de las plantas y el entender cómo funcionan los ecosistemas. Eso también es ciencia y por lo tanto también puede ser usado para hacer ciencia ficción. Y bueno, con esta nota tan emocionante voy a cerrar este video. Pónganme por favor en los comentarios si les gustaría que hiciera un video de cuentos de ciencia ficción escritos por mujeres latinoamericanas. Que por cierto, en el video de Top 20 de Cuentos 2020 hay al menos 4 cuentos que son de ciencia ficción. Les dejo el link en la caja por si quieren ver ese también. Y dentro de ese video están links para acceder a otros cuentos de ciencia ficción escritos por mujeres. Díganme también si ya leyeron estos cuentos, me encantará saber su opinión. Y pues muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Bye. If